¿Alguna vez has estado en una balacera? Sí. ¿Neta? Sí, cabrón. O sea, Chile sí. Fuck. Denso. Creo que sí lo he platicado, ¿no te lo he platicado? ¿En dónde? En Cancún, güey. Ah, creo que sí me contaste alguna vez. Sí, no, güey, de la chinga. O sea, temí por mi vida, güey. Puta. La balacera al punto de que el chile no me da risa, güey. O sea, sí. Chinga. Es el momento más traumático de mi vida, güey. ¿Neta? Por mucho, sí, cabrón. Estaba en una taquería comiéndome unos tacos. De repente, en un muy mala hora, en un muy mal lugar en donde no debía haber estado, güey. O sea, tenía mal, al lado de la plaza del balazo, así le dicen. ¡Puta! Ahí estoy yo pendejo comiendo unos tacos a las 4 de la mañana, güey. Con mi entonces novia. Ok. Y unos amigos. Y de repente, me acuerdo que nos bajamos y había una patrulla estacionada enfrente, güey. Dijimos, la madre, a ver si no nos dice nada la patrulla porque el que estaba manejando había tomado y aparte porque nos habíamos estacionado mal, güey. Nos bajamos, nos empezamos a comer tacos. Es más, todavía no, apenas estábamos pidiendo, me acuerdo que estaba pidiendo 2 gringas de pastor, que es una redundancia, 2 gringas de haber dicho. Ajá. Entonces de repente se para, así, ponle que estábamos sentados en la orilla de la taquería, estaba la banqueta, la calle y la patrulla del otro lado. De repente se para una Suburban, me acuerdo, color arena, así no sé. Traes todos los detalles. Ajá. Pues, güey, me traumó, güey, a 6 metros de mí, o sea, yo estaba en la banqueta, la Suburban estaba aquí al ladito, güey. Se queda parado y dije, ay, cabrón. De repente empezamos a escuchar balazos, güey. Nos tiramos al piso, güey. Dije, ya me voy a morir. O sea, están balaceando la taquería, me van a matar, güey. Pinche, o sea, te das de cuenta que estaba a 6 metros la camioneta balaceando, güey. Dije, vergas, me van a matar. Hasta el chile, hasta aquí llegué, güey. Debo mi vida pasar encima, güey. Casi lloro. No mames, me tiro en la taquería, güey. ¿Casi lloras? ¿Cómo llegas? No lloré. Admite que lloras. No lloré. O sea, no lloré, pero sí fue que, madres, pues ya me van a matar, güey. Entonces nos tiramos todos así, nos arrastramos al baño. Había también otra mesa ahí me acuerdo que eran unos hindús. Se tiraron todos asustados, los de la taquería asustados. Nos metimos al baño, balazos así como 1 minuto. Se paran los balazos, salimos a ver qué pedo, a ver quién habían matado, de que aquí en el restaurante, creíamos que estaba balaceando el restaurante. Salimos y la patrulla estaba toda balaceada. O sea, balacearon para el otro lado y mataron a los 2 policías ahí, güey. ¿Y ya no vas a Cancún por eso? Pues ya en general no me expongo. ¿A dónde? O sea, no me expongo tan tarde en la noche, no voy a lugares en donde... Me han pasado así experiencias... Son pinches experiencias traumáticas por vida, güey. Sí, que digo... Esa clase de experiencia es la que hace que los mexicanos se vayan a la verga de este país. Sí, sí estuvo culero, la neta. Pero... No mames. Sí, de la chingada. Puta. O sea, hasta la fecha me acuerdo de esa escena. Pues fue hace 3 años, o sea, no fue hace tanto. Mames. Y luego llegaron otros, llegaron otros youtubers de que qué pedo, qué pasó, y que güey, no quieres saber. Wow. Eso no es una gran experiencia, pero, es lo opuesto. Viene también con este país esas chingaderas, güey. Es ese contraste, güey, o sea, es el tenemos, sí, una parte calurosa, chingona, abrazadora, sí, claro, cultural, pero también tenemos este problema que está culero. Y eso es parte de México y es parte... O sea, viene con el paquete de ser mexicano también. Y es parte de su belleza, aunque suene culero, aunque suene pinche. Es parte de... Por eso apreciamos la vida. Pues sí. Por eso... Gran conclusión. Se puede acabar a la verga. O sea, es lo que nos hace tan calurosos probablemente. O sea, tiene que ver uno con otro. No son condiciones independientes. Seguramente eso que dices es muy cierto. Seguramente somos tan calurosos porque sabemos hasta dónde puede llegar el ser humano y lo culero que podemos llegar a ser, güey. Ajá. Pues son esos contrastes. O sea, sí tenemos cosas muy chingonas, pero lo pagamos con cosas muy culeras. Y eso no lo tienen muchos países. No sé si sea bueno o malo, pero es. Es, punto. Es parte de... ¿A ti te ha tocado alguna experiencia así, cabrón, o no? Por suerte, no. Sí, no. Y no es como que yo tomé las decisiones. O sea, o sea, no escoges, nada más sucede. O sea, hay por estar en el lugar equivocado, a la hora equivocado. Me ha tocado ir a lugares que de repente, chinga, ¿por qué está cerrado? No, pues hace una hora una balacera. O sea, me ha tocado cosas así de que yo iba a ir a algún lugar y que esté cerrado, que tal lugar esté bloqueado, pero nada más porque no salí 1 hora antes o no salí 1 hora después. ¿Sabes? Sí. Y sí, ha estado cerca y existe en todo el país. Nadie está exento a... Lo que más nos sorprendió, por ejemplo, en este caso fue que el siguiente día no salió nada en el periódico. El siguiente día, de hecho, pasamos por ahí. No había todo abierto como si nada, güey, nada en el periódico. Ahí. Nada más en donde estaba la patrulla se veían como vidrios rotos, pero súper sordeadamente. Y todo lo demás, yo creo que nadie se enteró, güey. O sea, yo creo que los negocios de ahí no se enteraron que pasó eso. Turística, la verdad. Es que bueno, ahí era un poquito fuera de la zona turística, pero casi. O sea, estaba a 5 minutos, güey. Entonces lo esconden. Creo que sí evitan esa clase de cosas. Ajá. Salió la nota en un periódico así súper under, que lo tuve que buscar en de esos que pues son periódicos... No que los quiero mencionar, medio que independientes. Pero son periódicos que se enfocan en dar cobertura. Los amarillistas.
pues más que amarillistas son, o sea, en ese tipo de crímenes. Ok. Periódicos, entonces ya, no sé, güey, estuvo muy culero ese pedo. Damn. Sí. ¿Y es lo más cerca que has estado de la muerte? Sí, definitivamente. O sea, bueno, una vez también en una conferencia, casi chocamos de frente contra un camión que se quedó dormido, güey. La verga. Íbamos una carretera de 2 carriles, güey. Puta. Y venía un camión, güey. De repente vemos que el camión se empieza a ladear, güey. Y dijimos, madres, ya valió madre. Y yo iba con el otro güey y dije, este va a salir ahorita de la carretera porque nos va a pegar el camión. Nos salimos de la carretera, el camión como que reacciona y se mete, güey. Y ahí sí vi mi vida también pasar, güey. Y, güey, pasó ese pedo. Estaba con... ¿Cuántas vidas te quedan, gato? Esos 2 han pasado. Pasó ese pedo y me acuerdo que estaba con una que me ayudaba a vender libros en la conferencia. Estaba dormida. El otro güey y yo estábamos despiertos. Nadie dijo nada. Nos quedamos callados, güey. Nada más, güey, no tienes idea de lo pinche cerca que estuvo ese camión, güey. Esas son las 2 veces que he dicho que, hasta aquí llegué. ¿Tú has tenido experiencias cercanas a la muerte? Sí, claro, pero pura pendejada. ¿Tipo? O sea, puros de que sí, de que casi choco, ¿sabes? Alguna vez me caí de una patineta. Ah, sí. 2 veces. Es un video icónico. Sí, un video bien pendejo. Que no sé por qué, últimamente... Te metiste un putazazazazaz. Amanecí 2 días después en el hospital. Sí, o sea, 2 días después en el hospital. Cabrón. ¿Qué es eso? ¿Es un coma o en qué entraste? Es una contusión. ¿Pero en qué entraste? O sea, si no te despiertas, ¿cómo se dice? ¿Un coma o qué es? No es coma, no sé. Nada más, es que no tengo memorias. Ya, pero estabas despierto. Te pasa una contusión. Entonces como que se mueven los líquidos, por decirlo a lo güey, alguien va a decir... Una contusión es cuando tu cerebro le pega cuando recibes un golpe, ¿verdad? Es como un choque, es como si te atropellan, es como si te golpean jugando fútbol americano. Entonces no te acuerdas de nada. Sí. O sea, nada más se mueven como algo en tu cerebro, se mueven los líquidos, digamos, y en lo que se sienta todo, en lo que se desinflama, no te acuerdas. Sí. Entonces yo por 2 días me estuve levantando de que en el hospital. ¿Qué pasó? Mierda, conectada. ¿Y no te acuerdas de eso? No. O sea, ¿te acuerdas? No. ¿Te levantabas? ¿Qué pasó? Te caíste. Me volví a dormir. Me volví a levantar. ¿Qué pasó? Te caíste. Y me volví a dormir. ¿Qué? Y al menos eso es lo que me han contado que sucedió. Hasta que fue de que, ok. Y ya, me cortaron los jeans, o sea, tenían que revisarme todo. Estaba raspado por todos lados. Me hicieron 5 puntadas, 2 puntadas y 2 puntadas acá en la cara. Tengo aquí un puntito negro que cuando me caí se me metieron aparentemente 2 piedritas de asfalto en la cara. El doctor me dijo, te sacamos 2 piedras de asfalto de la cara. Y yo, la verga. Ok, se cerró y sí le dije, doctor, ¿estás seguro que no se le quedó nada? Porque tengo aquí una marca. No, se te quita ahorita en unos 2-3 días. Jamás han pasado años. Y no se te ha quitado. No se me quitó. ¿Y qué pedo con la raza con la que estabas cuando te metiste el putazo, güey? Eran unos amigos y era mi hermano manejando, pero es que estábamos probando un nuevo tripié que pegabas. Pero no esperaban que te veas. No, nadie, ni yo. Estábamos probando un tripié que pegabas al carro. Yeah. Entonces estábamos grabando escenas de, güey, ¿qué tan cerca podemos dejar la cámara del carro? ¿Qué tan mamón se puede ver? Estas escenas estilo Rápido y Furioso, estas escenas, ¿qué tan cerca lo podemos dejar de la calle? La cámara. Y se ve, tenemos un montón de footage, un montón de grabación de ese día que está cabrón. Entonces estábamos grabando, me grabé corriendo, me grabé haciendo un chingo de cosas. Y en eso estaba patinando y nada más algo se me mueve. He visto este video 1,000,000 de veces. Intento poner la mano, no puedo. O sea, porque vas bien rápido. Sí. Pum, golpe en la cabeza y ahí quedaste. Y si hubiera quedado centímetros más atrás, muerto, ¿sí? Centímetros más atrás pude haber estado muerto. Y listo. Un cabrón que se murió. En patineta. Una patineta bien X. Y sí. ¿Y ahora usas casco? Fuera de eso, no. ¿No? No, pero ya no ando en las pinches... Se llama downhill. Ya. Andar así de que... Andar en patineta por esas bajadas está bien peligroso. Está bien emocionante, se siente muy bien. Pero... La neta, nada supera eso, pero está bien peligroso. ¿Pero qué era una longboard o era patineta? Era como un intermedio. O sea, no era una patineta, no era una longboard, era una cosa intermedia para patinar. Pero algo se me movió y listo. Me cambió la vida para siempre, la chingada. Sí, estuvo muy... Pero obviamente nada que ver con una balacera. Esas son pendejadas de que, güey, pues me pasó a mí por pendejo, güey. Nada que ver con violencia que no controlas. Pues sí. Digo, son... No te pasó por pendejo, pues te caíste, güey. Pues, un vergazo. Sí, un vergazo bien dado. Sí. Tengo una cicatriz enorme aquí enfrente de la cabeza. Tengo la cabeza llena de cicatrices. Entonces cuando me rape se va a ver. Tu cicatriz. Se van a ver las cicatrices por todos lados.